Amigas y amigos, continuamos conversando con el profesor Luis Loaiza, presidente de APULA, de lo que tiene que ver con la crisis por la que está atravesando la Universidad de los Andes y bueno, la mayoría de las universidades autónomas del país, pero también como hemos venido hablando en el segmento anterior, una situación que es real y es una situación a nivel de todo el país, ¿no? Y bueno, pues antes de la pausa hablábamos de informar a toda la colectividad lo que fue el resultado de esa elección, de ese voto popular, donde se consultaron a todas las personas que hacen vida dentro de la Universidad de los Andes ante esta realidad. Y bueno, en caso de no obtener una respuesta por parte del Estado, por parte del gobierno, pues si no va a haber ese regreso docente, no va a haber, se está llamando a un paro indefinido, lo que sin duda pues va a retrasar a los jóvenes y que va a generar pues muchísimo ruido en la sociedad, porque pues esto trae un retraso en todo lo que tiene que ver el orden como se ha conocido hasta ahora, ¿no? Sí, nosotros fuimos a una asamblea general el 2 de julio y esa asamblea general aprobó que se realizara una consulta vía referéndum con el objeto de conocer la disposición de los universitarios de ir o no a un paro general indefinido. La consulta se realizó y tengo que decir que es una consulta de carácter histórico, porque es la primera vez que de manera simultánea se consulta la opinión de obreros, empleados, profesionales y profesores. Es la primera consulta intergremial que se realiza en la Universidad de los Andes. Siempre se habían hecho consultas, pero por separado. Esta tuvo la novedad de consultar simultáneamente a todos los trabajadores y profesores universitarios. Además con un resultado contundente, ¿no? El 72, algo así, por ciento de los votantes pues decidieron no regresar a clase, seguir en el paro indefinido hasta tanto no haya un pronunciamiento por parte del Estado que satisfaga, ¿no?, esas necesidades que ustedes están planteando. Bueno, ya el 2 de julio, cuando se aprobó la realización del referéndum, ya teníamos claro cuál era el juego del gobierno con los universitarios. Ya en ese momento, el 2 de julio, repito, sabíamos que el gobierno que discute con los representantes de las federaciones que nos agrupan una convención colectiva estaba dilatando la discusión de los temas socioeconómicos. Me explico. Ya el 2 de julio sabíamos que todas las cláusulas que tienen que ver con la condición socioeconómica de los universitarios venían posponiéndose, saltándose, incluso modificaron hasta la metodología que se había acordado previamente para la discusión cláusula a cláusula de la convención colectiva, pero cada vez que llegaban a una cláusula socioeconómica la diferían o la saltaban. Entonces el 2 de julio dijimos que el juego estaba descubierto. El juego era muy sencillo, que se gastara el tiempo, que se dilatara, que llegáramos a agosto, cuando los universitarios estaban de receso docente, para imponer un ajuste salarial unilateral e insuficiente. Y así ocurrió, de manera que el referéndum, la decisión de no regresar en septiembre, se hizo en previsión de esa situación. La pregunta decía algo como esto: de no producirse un ajuste salarial en el marco de la negociación de la segunda convención colectiva del sector universitario y a partir de las tablas presentadas en el proyecto, o de producirse de manera extemporánea un ajuste salarial unilateral o incompleto por fuera de las negociaciones de la convención colectiva, ¿usted estaría dispuesto a apoyar un paro general indefinido a partir del mes de septiembre? ¿Sí o no? Y el 71% de los electores dijo sí, apoyamos el paro indefinido. Pero cuando discriminamos el número de votantes y nos fijamos solamente en el caso de los profesores,
cuál había sido la inclinación de los profesores, nos sorprendió que el resultado subía considerablemente. En el caso de los profesores, el apoyo al sí fue del 75%, o sea, todavía mucho más contundente el apoyo al paro indefinido. Entonces el paro tiene unos condicionantes. El condicionante es que no se produzca un ajuste salarial en el marco de la convención colectiva, como de hecho ya nosotros sabemos que va a ocurrir. Que no se produjera en el tiempo útil, o sea, durante el mes de julio. Ya el mes de julio se acabó y el ministro anunció que el anuncio posiblemente sería en agosto. Y tercero, nosotros estimamos que el gobierno no va a respetar las tablas salariales que están contenidas en ese proyecto de convención y va a terminar haciendo lo que en otra oportunidad ya ha hecho, que es haciendo lo que le da la gana sin respetar a los trabajadores, que los mantiene sentados en una mesa para terminar haciendo no lo que se acuerde allí, sino lo que a usted le provoque. Por eso se estableció el paro indefinido como un seguro, yo lo llamo un seguro gremial, un seguro sindical, porque nos indica la próxima acción de no darse las condiciones. Ahora, ¿quién está violando las condiciones de trabajo, las condiciones de respeto a los universitarios? No somos los gremios estamos en defensa de los universitarios, es el gobierno que ha podido resolver esto hace 15 o 20 días de manera satisfactoria para todos, buscando un punto de equilibrio y de encuentro, buscando una salida concertada, y no lo hizo. Y vemos que cada día que pasa se hace mucho más difícil que se produzca ese acuerdo. Nosotros estamos entonces en la obligación de esperar, pero ya sabemos que en septiembre no es que no vamos a regresar a Mérida, vamos a regresar a la ciudad, vamos a regresar a la universidad. Lo que no vamos a regresar es a nuestros puestos de trabajo de manera normal, si esta situación no se clarifica suficientemente. De todas maneras, nosotros en el mes de septiembre convocaremos una asamblea intergremial para tomar las decisiones pertinentes para la implementación del paro. Profesor, y en cuanto a esta llamado a elecciones, la consulta fue exclusivamente para profesores, personal obrero y personal administrativo, o de repente también se tomó en cuenta la opinión de los estudiantes, quienes son los más agravados ante esta situación, ¿no? Y no solamente quizás por el hecho de paralizar clases, sino es que de un tiempo para acá las universidades se puede decir que han estado en un paro activo, por así decirlo, y es que lo digo porque hemos observado en la prensa, hemos tomado declaraciones incluso de estudiantes quienes dicen, mira, es que, no sé, el laboratorio de farmacia no tiene reactivos, entonces no hemos podido hacer tal práctica, no hemos podido avanzar con tal cátedra o tal materia, incluso se han parado porque no hay agua en la universidad. Entonces tú dices, oye, o sea, se puede hablar de un paro activo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, son dos cosas, tú me planteas dos cosas. Yo, si voy a tomar una decisión en mi casa, con los miembros de mi familia, no tengo por qué convocar a los vecinos para que vengan a tomar una decisión que tiene que ver con los involucrados exclusivamente. La votación, la consulta, fue una consulta intergremial, de manera que participaron los afectados por la discusión de la convención colectiva. Los estudiantes no son parte de la convención colectiva del sector universitario que se está discutiendo. Por tanto, quienes votamos quienes votamos fuimos los que directamente estamos conectados con la negociación. Fíjate, yo acabo de señalar aquí más o menos en términos generales cuál fue la pregunta, es de no producirse un ajuste salarial en el marco de la convención colectiva. ¿A quién ampara la convención colectiva de la que estamos hablando? A los trabajadores, o sea, a los empleados, a los obreros, a los profesionales y a los profesores. Entonces no podíamos involucrar a más nadie en esa consulta intergremial. Lo otro es, nosotros por supuesto estamos tomando acciones de protesta, entre las que se incluyen las movilizaciones y los paros parciales. Pero tú estás describiendo una situación que es correcta, y es que
la carencia de recursos, este déficit crónico de presupuesto que viene enfrentando la universidad desde hace unos años, bueno, pues las está poniendo en una situación como la que tú describes, laboratorios en los que no hay los insumos para hacer las prácticas, en donde no hay agua, donde los equipos están dañados. Entonces la universidad se nos está muriendo de mengua. Los trabajadores podemos hacer dos cosas: o nos hacemos los locos jugando a la normalidad mientras el barco se hunde, o reaccionamos y protestamos, que es lo que estamos haciendo nosotros, que es el camino que hemos escogido, porque no nos parece responsable que nos crucemos de brazos a ver cómo la universidad se nos muere de mengua y los universitarios, bueno, pues se comen un cable. Eso no lo podemos hacer quienes estamos al frente de estas responsabilidades. Y es que además de esta crisis, pues también actualmente ha sido noticia el hecho de los llamados cursos intensivos, los cuales han sido noticia, como digo, y al punto de que no se van a realizar precisamente ante la carencia de presupuesto. Y es que los estudiantes, que manifiestan querer ir a un intensivo, pues cancelan una parte para esto, ¿no? Pero es que el estudiante entonces tendría que cancelar una suma demasiado alta para no solamente cubrir los gastos de los docentes, que era lo que se cubría con el pago, sino además los gastos que tienen que ver con la logística, con el funcionamiento, con el funcionamiento de la universidad, ¿no? Así es. Bueno, mira, el tema de los intensivos, en lo personal, yo lo hubiera manejado de otra manera. Mucho más directa, mucho más sincera, mucho más contundente. Los intensivos se pueden o no se pueden hacer. Punto. Y no hay que darle tanta vuelta. O blanco o negro, aquí no hay tonos grises. Bueno, porque o se pueden o no se pueden hacer. No es que se pueden medio hacer o... No. O se pueden o no se pueden hacer. La universidad vino preparando desde hace meses todo lo concerniente al dictado de los cursos intensivos. Y ya desde hace días sabíamos que no iban a haber intensivos por una razón. La universidad no tiene recursos propios para pagar el funcionamiento institucional durante los intensivos. Es histórico que los estudiantes han pagado a los profesores que dictan los intensivos. Digamos, los alumnos pagan la inscripción, la matrícula de las materias que van a cursar. Ese pago, esa matrícula, servía para pagar a los profesores. Pero la universidad se encargaba de todo lo concerniente al funcionamiento: papel, tiza, el pago del personal auxiliar, todo lo demás, todo lo que involucra la actividad docente de forma intensiva, que no funciona de la misma manera que en condiciones académicas, yo pondría normales entre comillas, pero año escolar del tiempo ordinario, vamos a decirlo en esos términos. Pero al no contar la universidad con recursos para funcionamiento, le hizo una petición desde hace más de un mes al gobierno nacional y le dijo: miren, para poder realizar los intensivos en la Universidad de los Andes se requiere solamente para funcionamiento tantos recursos. Y la universidad dispone de tantos recursos. Por tanto, el auxilio del gobierno es fundamental para que se den los intensivos. Bueno, pues ese auxilio nunca llegó. A la final, la última decisión fue que una comisión se encargara de evaluar la situación de que si los estudiantes pagaban todos los intensivos, o sea, pagan al profesor y el funcionamiento, ¿cuánto sería la matrícula de cada estudiante? A la final, esa comisión determinó que no hay condiciones para hacer los intensivos. Pero yo lo que dije al principio de la manera de resolver este asunto, yo lo hubiera hecho de una forma distinta. Porque en los medios de dirección de la universidad ya conocían que sin esos recursos del gobierno no era posible hacer intensivos. De manera que no había que darle tanta vuelta al asunto. Se tomó una decisión la semana pasada, se tomó una decisión esta semana, para finalmente llegar a la misma conclusión: no hay intensivos.
Yo lamento mucho que no se produzcan intensivos, porque los intensivos son una vía académica para avanzar, pero me parece incongruente que frente a un barco que se nos hunde, usted pretenda que durante un lapso de tiempo actuemos con normalidad, como si el barco no estuviera hundiéndose. No, la crisis es completa. Pretender hacer intensivo haciendo abstracción de la crisis que está enfrentando la universidad es no comprender lo que está ocurriendo. Profesor, yo debo cumplir nuevamente compromisos comerciales, sin embargo, luego de la pausa, es nuestro último bloque, pero yo no quiero despedir el programa sin antes hablar de dos situaciones muy puntuales. Una, primero, de repente el título o como se ha catalogado a la Universidad de los Andes, porque como usted lo decía en el segmento pasado, pues han sido tildados, ¿no? Incluso de politiqueros, su persona exclusivamente incluso ha sido atacada por el gobernador del estado con nombre y apellido, ha sido un ataque directo ante estas declaraciones que hemos observado. Y dos, esa nueva medida de la OCSU de asignar la mayoría de los cupos ante una universidad que está en crisis. Ustedes en casita no se aparten, nosotros ya regresamos.